Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que sé que salió hace un tiempo, no tuve la oportunidad de verla hasta que la subieron a HBO Max, que fue Batman Azteca. Una película envuelta en muchísimas polémicas, en muchísimas funas, sobre todo por gente española, hablando de que era hispanofóbica la película por, mostrarnos la cara de la conquista española, específicamente en México, de un punto de vista que casi no solemos ver, que es el punto de los conquistados. Es decir, poniendo a los españoles como villanos. Evidentemente, esto iba a levantar muchísima polémica en redes y así fue. Entonces, empecemos con una de las películas más interesantes de este año por su propuesta. Bueno, como siempre, voy a empezar por lo positivo de la película porque la verdad, yo disfruté muchísimo esta película. No es una de las mejores películas de este año, definitivamente no es una grandísima película animada. Esos puntos negativos los tocaremos más adelante, pero fue una película que decidió tomar un rumbo o un camino bastante arriesgado, bastante polémico por lo que dije anteriormente, ¿no? Que el lado europeo, los de España, evidentemente no iban a estar de acuerdo con esto, pero es que esto va más allá que solo los españoles, porque parece ser que aunque en muchísimas películas que vemos a lo largo del año, en alguna parte del mundo eligen a alguien de un país o una cultura entera que sea el villano de la película, en estos casos, cuando nos muestran el lado de la conquista, parece como que impacta de más. Pero yo creo que esto es también porque desde muy chiquitos nos han enseñado que los españoles, a ver, sí, nos saquearon, nos robaron el oro, nos logramos independizar, pero siempre los pusieron como superiores a nosotros, ¿no? En todos los sentidos, evidentemente en cultura, en el sentido de ser más avanzados en tecnología y cosas así. Bueno, aunque eso es discutible también porque la cultura azteca, maya, del país que quieras, eran muy avanzadas en ciertas cosas. Siempre nos han puesto como que los españoles eran superiores. Entonces que a ellos los pongan como los villanos evidentemente iba a causar polémica. Pero a mí me pareció una toma de decisiones bastante arriesgada, sí, pero acertada. Yo creo que es un punto de vista de un Batman azteca, un Batman en México, ¿no? Es algo que, una propuesta que suena muy interesante contra un conquistador español, mostrándonos escenas de pelea, evidentemente de la época, mezclado con un poco de cultura mágica, mezclado con los dioses de la época. Suena muy bien y la verdad que salió bien. Evidentemente tiene sus cosas malas, como dije que lo tocaré en lo negativo, pero la película tiene cosas más buenas que negativas. Una de esas, de las cosas que yo de verdad me encantó de la película, es su diseño de producción. Yo creo que el diseño de los personajes, el diseño de los ambientes, de los lugares donde se sitúa la película, son increíbles. O sea, el ojo al detalle está por todos lados, en la vestimenta, en la cultura, en el nombre de los personajes, porque obviamente no se iba a llamar ni Bruno Díaz ni Bruce Wayne, ¿no? Tiene un nombre acorde a lo que nos están mostrando, evidentemente, pero así es toda la película, con lujo de detalle en todo. A mí personalmente esto me gustó muchísimo, disfruté mucho el cómo adaptar un universo de un personaje tan conocido como lo fue Batman a una cultura azteca que, si lo pensamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son mundos separadísimos uno del otro, pero que yo creo que de la manera en que lo hicieron en esta película funciona bastante bien. Funciona por el diseño, funciona por las inspiraciones de nuestro personaje, una cultura conquistada, que, bueno, si vamos a la historia, sí hubo en ese momento de la historia de la conquista mayas o aztecas que se aliaron con los españoles, unos por miedo, otros por beneficio y otros que se rebelaron, como en este caso, ¿no? Entonces tenemos también ese punto que es muy interesante, pero el cómo conectar el universo del personaje más famoso del mundo, de los más famosos del mundo, como lo es Batman, con una cultura azteca, teniendo nada que ver una cosa con la otra, me pareció fascinante. Simplemente fascinante, la verdad. Me gustó muchísimo la manera en que lo hicieron, cómo nos conectaron esas historias y cómo nos hicieron conectar con los personajes. ¿Por qué? Porque a pesar de ser culturas muy alejadas una de otra, como la de Batman y la de los aztecas, el diseño de personajes está tan bien hecho que cuando sale el Joker, Dos Caras, Catwoman y el mismo Batman, nos relacionamos directamente con ellos, porque son personajes que hemos visto alrededor de toda nuestra vida. Hay un personaje que sale que no me gustó, que lo voy a tocar en lo negativo, pero el diseño igual está ahí. Un muy buen diseño de personajes que hacen homenaje al personaje original y tú lo identificas sin perder esa conexión que tiene con la cultura azteca.
Y esto a mí personalmente me gustó muchísimo. Es un punto que yo destaqué bastante y que lo disfruté. Otra cosa que me gustó mucho fue cierta parte del guión de la película. El final, aunque no es malo, bueno, no el final, a lo largo del tercer acto creo que el ritmo tiene un problema. No solo en el tercer acto, creo que realmente es en toda la película, pero eso lo voy a tocar más adelante en lo negativo. A pesar de eso, yo creo que el guión está bien establecido. Los personajes tienen el desarrollo que tienen que tener, te conectas con tu héroe, a pesar de que yo siento que sí, el héroe Batman es el que más se aleja un poquito de su versión en los cómics o de la versión original, al hacernos un joven atrevido, a veces extrovertido, muy diferente a lo que vemos con el personaje de Batman, pero bueno, se perdona, ¿no? Porque al final sigue siendo una representación de Batman, pero no tiene por qué ser igual a Bruce Wayne, ¿no? Es lo que, bueno, el dilema de todos los Batmans que salen todos los años, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí funciona el guión, la historia está bien establecida, avanza muy bien, las inspiraciones del protagonista están bastante claras y me gustaron las inspiraciones. Como dije, los personajes de apoyo, Catwoman me encantó, yo les voy a decir los nombres relacionándome a los personajes originales. Me gustó mucho la creación del personaje de Dos Caras con el villano. Me gustó la inclusión del Joker, que yo tenía mucho miedo de esto, de que volvieran a incluir a un Joker en un proyecto. Lo hicieron bastante bien, creo que fluye con naturalidad y no obstruye la historia. Al final tenemos una escena postcréditos que no voy a decir qué es, pero qué belleza, escena post créditos, la verdad, maravillosa, me gustó muchísimo. Pero sí, la película tiene un guión bien establecido, personajes bien establecidos y sobre todo el aporte que hace de darnos un punto de vista diferente de Batman y un punto de vista diferente de la conquista. Y a mí me gustó, es evidente que se iba a meter en polémicas. En redes sociales la funaron, en España la odiaron, empezaron a sacar críticas pésimas de la película simplemente por mostrar a los conquistadores como los malos, que si lo piensas, al fondo del caso o al origen del problema. A ver, si tú eres alguien que vive en tu mundo o en paz, iba a decir en paz, pero realmente no vivían en paz tampoco, pero en tu mundo ya te estás acostumbrado ya a todo y llega alguien más a conquistarte, a imponer violencia en nombre de un dios, que este es un tema que también toca la película, bastante interesante. ¿Quién es el villano ahí, no? O sea, te pone a pensar la película bastante en esos temas, a pesar de que la quisieron funar. Y mira que yo no soy mexicano, no tengo nada que ver con México, pero evidentemente pues es algo que yo creo que toda Latinoamérica nos podemos sentir como relacionados a eso. Y me gustó, la verdad que me gustó bastante ese tema. Y como dije, el tema de los dioses, de cómo mostrarnos las deidades, de cómo mostrarnos que a lo largo de la historia se han hecho atrocidades, en nombre de dioses, sea el dios que sea, introduce nombre de tu dios, se ha hecho a lo largo de la historia. Y parece que siempre queda en vano porque lo hicieron en nombre de un dios, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante y que la película yo creo que desarrolla bastante bien. Ahora, la película no es perfecta y está lejos de serlo. ¿Por qué? Yo siento, bueno, para los que no sabían, esta película originalmente iba a ser una serie de 4 o 5 capítulos, iba a ser una miniserie y ya tenían hecho mucho de eso, mucha parte de la serie, cuando decidieron convertirlo en un largometraje, en una película. Y se nota muchísimo. ¿Por qué digo que se nota? El ritmo y los cortes son full de televisión. Estamos viendo algo, corte a negro, y lo siguiente que vemos es totalmente diferente a lo que vimos anteriormente. El ritmo es un ritmo acelerado, desenfrenado, de la nada cae durante mucho tiempo de la película, luego se vuelve acelerado, desenfrenado. ¿Por qué? Porque en una serie hay capítulos de acelerados y desenfrenados donde la historia avanza mucho, y luego hay un capítulo de calma, hay un capítulo de explicación. Pero en una película no funciona eso, porque el formato es diferente. El formato de una serie y una película, en cuanto a ritmo, en cuanto a guión, siempre va a ser diferente. En una serie tienes más libertad de hacer un capítulo lento y luego entregarnos un capítulo lleno de violencia, lleno de disparos, lleno de lo que sea, ¿no? De lo que sea tu serie. Pero sí se nota, sí impacta mucho esto en la película, y sí se nota bastante que el formato original iba a ser de serie, sobre todo en el ritmo y en los cortes. A eso iba con que yo en el tercer acto fue donde más sentí estos cortes abruptos como de serie, para anuncio, de que HBO Max me meta el anuncio de Fanta en algún punto de la película. Así se sintió, y se siente extraño porque al ser un largometraje pues no funciona igual. Eso no me encantó. Y a lo que iba con un personaje que no soy el único, he visto bastante gente que no le gustó, fue la inclusión de Poison Ivy como Poison Ivy. Creo que fue algo que como muy alejado de lo que estaba haciendo la película, y se siente como un personaje metido con calzador nada más para que los fans digan, hey, es Poison Ivy, ¿no? Pero no aporta realmente nada a la película, y es muy chocante ver un personaje con poderes tan elevados cuando estábamos viendo
gente sin poderes pelear. Que sí, tenemos las escenas de los dioses, de las deidades, pero siempre te dejan en claro que nuestros personajes no tienen ningún superpoder. Y esto lo vuelve más interesante, las peleas son más interesantes, el origen de Dos Caras es sin poderes o sin nada mágico, y pues la introducción del personaje de Poison Ivy sí se sintió bastante extraña, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo de que el ritmo de la película falla, creo que la película quiere tocar tantos temas al mismo tiempo. Como dije, lo de hacer tanto daño en nombre de un dios, ver la conquista del lado del conquistado, los personajes secundarios, los arcos secundarios, la misma Poison Ivy, todo eso creo que abarca mucho para un formato serie. ¿Por qué? Porque para un formato película tenemos tramas que sí llegan hasta el final, que son muy interesantes, como la de nuestro Batman, pero hay otras que se quedan muy a medias, ¿sí? Y se siente como que no explotan el 100% del potencial de lo que pudo ser la película. A pesar de eso, yo la disfruté mucho y creo que es un obligado de ver si te gusta Batman. Y si te gusta el tema de la conquista o los aztecas, definitivamente te va a gustar. Y te va a gustar cómo está animada. A mí la animación me gustó mucho, la verdad. El movimiento a veces se veía un poco extraña, pero me gustó mucho cómo se veía la animación. Y definitivamente, si tú quieres verla, te la recomiendo full. O sea, te la recomiendo al 100% porque realmente creo que vale la pena. Pero bueno, mi calificación final para Batman Azteca es un 7 de 10. Vamos a ver si existe secuela. Vamos a ver si van a empezar a experimentar con superhéroes en otras culturas, lo cual me parecería súper interesante. Vamos a ver qué pasa con el universo de DC en este sentido animado, que por lo menos esta Batman Azteca fue un buen aporte, no un excelente ni maravilloso aporte, pero fue un buen aporte. Pero bueno, muchísimas gracias por este video. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal y nos vemos en la próxima. Antes de irte, recuerda que aquí te dejo el Instagram de mi miniaturista, de mi novia Tani, por si alguno de ustedes tiene un canal de YouTube, está viendo esto y necesita a alguien que le haga miniaturas, pues ella hace las miniaturas fantásticas de mi canal. Gracias.